el primer lugar, como decíamos, calles y pavimentación, 21.2% de la población, ¿no? Es lo que es su preocupación. Y aparte es el servicio o aspecto de la ciudad con la calificación más baja, 3.6 en escala del 1 al 10. Toda esa carencia es lo que ahora estamos visualizando, que te habla de una ciudad con realidades de brechas territoriales y rezagos en la zona urbana. Me llama mucho la atención que el transporte no sea de los principales problemáticas. Ajá. Porque, digo, es pésimo y parece que cada vez está peor. Ha bajado drásticamente en los últimos años el uso, ¿no?, del transporte, y aumentando, como siempre, el uso del vehículo. Como no se está usando tanto el transporte, ya no te lo menciono porque tienen su vehículo ahí, pero... Esa es la hipótesis que coincidimos. Quienes lo usan, pues evalúan bien el confort, el estado de la unidad, pero lo que sí el factor de insatisfacción son los tiempos de espera, y es lo que no te resuelve la necesidad de movilidad en tus hábitos y en tus rutinas. En los rankings de competitividad ya no nos vamos a comparar con las ciudades medianas, ya vamos a empezar a compararnos con las ciudades grandes y ahí vamos a tener un rezago importante. Tenemos como vicios propios, ¿no?, de ciudades grandes y todavía problemáticas de ciudades pequeñas, sí, como esto que estamos viendo. La importancia para un alcalde o alcaldesa de tener un buen funcionario al mando de esta área, porque pues te mantiene y te sostiene cierto nivel de aceptación, cierto nivel de confianza. Si se te cae esto, yo creo que tiene un efecto muy importante, ¿no? Bienvenidos a La Polaca con Aarón Tapia, el antropolítico, donde lo único que no se degenera es la verdad, periodismo sin tapujos ni mordazas. Está con nosotros Ernesto Urbina, quien es director de Hermosillo ¿Cómo vamos?, y nos viene a presentar las nuevas estadísticas de la última encuesta, que es relacionada con el 2025. ¿Qué es lo que preocupa a los hermosillenses? ¿Qué resalta más? En fin, todo lo que tiene que ver con el diario del hermosillense. Y bueno, aquí nos va a estar presentando interesante los números, las estadísticas que por ahí se muestran. Gracias, Ernesto, por aceptar una vez más la invitación como cada año. No, al contrario, agradecerte, Aaron, por el espacio, por la oportunidad de compartir con tu auditorio pues estos resultados de la ya 9ª encuesta de percepción ciudadana que realizamos desde Hermosillo ¿Cómo vamos?, que tiene el objetivo de justamente recopilar el sentir, la percepción de la ciudadanía sobre aquellos aspectos que influyen en nuestra calidad de vida. Recordar que cada año salimos los finales de octubre, prácticamente todo el mes de noviembre vamos a más de 1,600 hogares, son entrevistas cara a cara, con un muestreo aleatorio que nos permite tener resultados estadísticamente válidos, significativos, y que pues los cuidamos muy bien para que ofrezcan a la ciudadanía justamente pues ese vistazo sobre cómo vamos y pues tratar de tener un rumbo y una visión de futuro de ciudad también. Si quieres compartirnos, antes de iniciar con echarnos un clavado ahí a las estadísticas, ¿cuál es la metodología? ¿Cómo hacen estas encuestas? Sí, bueno, vamos a todo el territorio municipal. Recordar que básicamente con un muestreo de entre 400 y 500 unidades, por así decirlo, aplicando un buen muestreo, tienes resultados estadísticamente válidos para el municipio. Sí. Nosotros lo elevamos 4 veces más porque dividimos la ciudad en 4 zonas. Más de 1,600. Sí. Con más de 1,600, okay. Sí, porque 400 y feria por zona. Las encuestas a nivel nacional, fíjate, por lo general son de 1,200, 1,500. Sí. Rara vez llegan a 2,000, ¿no? Uh-huh. Y es o sea, obviamente con una metodología idónea, sí, matemática. Sí. Con eso lo que te hace básicamente el muestreo es, mira, si está distribuida la población, tú retomas la información que te da el INEGI por las áreas geoestadísticas básicas que básicamente son conglomerados de colonias, y te dicen, bueno, aquí así está distribuida la población y así está distribuida la población más o menos por, digamos, condiciones socioeconómicas. Ya se cuenta que extraes una gota de sangre, ¿no? Agarras esas AGEPs, determinas a dónde tienes que ir para que tenga esta característica de aleatoriedad, y básicamente defines los AGEPs y ya coordinas a los encuestadores que lleguen a tal AGEP, y pues digamos dentro de ese bloque o
cuadra, por así decirlo, llegan a un hogar, si no responde, pues tienes técnicas como para irte, por ejemplo, con el sentido de las manecillas del reloj o viceversa, para garantizar esa aleatoriedad en la selección de las unidades. Y pues son más de 1,600, recorremos también pues la parte no urbana, vamos a Bahía de Quino, a Poblado Miguel Alemán, La Victoria, y pues finalmente lo que buscamos es por un lado, tener una alta representatividad, pero por otro lado, ya estos 9 años ya nos muestran, tenemos la comparabilidad porque hemos replicado la metodología y nos muestran ya tendencias interesantes, ¿no? Okay. A ver, entrando ya a lo que son en materia, las 5 preocupaciones de la ciudadanía de Hermosillo es, número 1 es calles y pavimentación. Los baches. Así es. 2, la inseguridad y violencia. 3, educación. 4, agua. Y 5, corrupción. Hay una de aquí de estas 5 que el año pasado no estaban o... Mira, sí, por ejemplo, el año pasado el ranking corrupción no estaba entre los 5 primeros. En el quinto lugar el año pasado Transporte. No, falta de hospitales. Transporte okay. venía figurando en años anteriores y ahorita se fue quedando, digamos, atrás relativamente, porque al final pues le preguntamos a las personas que nos mencionan las 3 principales preocupaciones para ellos, porque si fuera una, pues te queda una baches y el resto chiquitas. Entonces, del total de menciones, el año pasado falta de hospitales hay un porcentaje más alto que corrupción, pero básicamente repiten las mismas, cambia el orden y yo te comentaría así como 2 aspectos relevantes. El año pasado fue en primer lugar inseguridad, ahora calles y pavimentación, volvió a ser más mencionada. Segundo lugar inseguridad, como bien mencionabas. Viene disminuyendo. En los primeros años traía un 20% de menciones, incluso en algunos años, por ahí 2018-19, llegó a estar en primer lugar. Luego lo podemos desmenuzar, pero todavía estaba muy fresca, creo, la narrativa de Hermosillo inundado por el canal y todo esto que posicionó mucho este tema público. Viene disminuyendo, pero sigue dentro de las preocupaciones para las personas. Agua viene creciendo ya cerca del 10%. Cuando iniciamos no alcanzaba ni el 2% de las menciones, entonces ahí viene creciendo. Y que ha tenido esos valores, excepto un año que sí tuvo, justamente el año previo aquí de 2021, el 2020 tuvo valor de 11%, pero se ha mantenido igual, pero digamos que ahora con ese porcentaje queda en quinto lugar. Agua, en cuanto a lo que es la preocupación del agua, ¿cuál es la preocupación? ¿Las fugas? Sí, fíjate, sucede algo muy curioso porque la evaluación del sistema, del servicio en particular, en estos 9 años ha estado, digamos, en las calificaciones de 7. En 2025 fue 7.2. En estos 9 años el más alto ha sido 7.8 en 2021, 2020 y la más baja en 2024 con 7. Mi hipótesis es que, digamos... El asunto del agua, dices. El servicio en general. Pero cuando le preguntamos a las personas sobre cómo evalúa la respuesta en la reparación de fugas, ahí cae a 5.3. Eso sí, y retrocedió en relación al año anterior. Entonces, la hipótesis es que en gran parte del territorio urbano sigue saliendo el agua con más o menos frecuencia, ¿no? Pero digamos, si bien hay temas en la zona norte marcados y en algunos puntos de la ciudad, digamos que en términos generales no se interrumpe drásticamente, pero el tema de la reparación de fugas, sobre todo en 2025, pues ahí fue un tema muy importante y que es el reto importante que tiene la autoridad, ¿no? Me imagino que en el norte ha de destacar mucho el que en ciertas horas no llega el agua porque como está hacia arriba. Sí. Y bueno, hay, no sé si sean mitos, si sean realidades, pero hay muchos señalamientos de esa zona de la ciudad en cuanto a que ellos tienen la certeza de que cierran las válvulas, de que hay un tandeo, ¿no? Porque a cierta hora no les llega. Por lo general en la tarde, noche ya, ¿no? Sí, hemos escuchado eso y me ha tocado estar en diversos espacios donde se discute. Creo que hay 2 perspectivas. Unos que afirman que se quedan sin una gota de agua. Sí. Y otras personas que afirman que es un tema de regulación de presiones, es decir, que sí le bajan a la presión, que queda el agua que, digamos, se queda en la tubería y cuando ya llegan a cierta hora y sale un chorritito, sale muy poquito y bueno, para el usuario al final un chorrito o nada es prácticamente lo mismo, pero entiendo que
no es nada recomendable el tema del tandeo, de cerrar la llave completamente por los efectos colaterales que tiene en el tema de las tuberías y pues digamos que genera que se revienten y que haya más desperfectos. Así es. Aquí destacan ustedes precisamente de un año a otro, o sea, del 24 al 25, cómo aumentó la preocupación en el tema del agua del 8.4%, que fue el 2024, a un 9.7% para el 2025, es decir, un aumento de 1.5%. Y el otro es una baja en la drogadicción, o sea, en preocupación, sí, baja drásticamente aquí, casi 4 puntos, o sea, de 14%, que fue el 2024, a un 10.7%. Bueno, 3.3% baja, ¿no? Si ampliamos la fotografía, si tomamos en cuenta 2017, 2018, donde fueron los años que empezamos a realizar esta encuesta, yo lo veo más drástico, porque en 2017, como te decía, el agua ahorita está en 9.7% de las menciones, pero antes no llegaba al 2%, pues entonces, si antes te lo mencionaban 30 personas, ahorita ya te lo están mencionando pues cerca de 200 personas. Y el tema de la drogadicción, antes te lo mencionaba el 20% y ahora ya va a la mitad. Finalmente es un tema de priorización, ¿no? No quiere decir que dejan de ser problemas importantes en la comunidad, pero ahora la ciudadanía, pues al preguntarle por opciones reducidas, va priorizando, que decir, nos están mencionando más agua, muchos están dejando de mencionar por mencionarte otras problemáticas, ¿no? Dentro de estas 5, el primer lugar, como decíamos, calles y pavimentación, 21.2% de la población, ¿no? Es lo que es su preocupación. Y aparte es el servicio o aspecto de la ciudad con la calificación más baja, 3.6 en escala del 1 al 10. Todo lo evaluamos en esa escala. 1 es nada satisfecho, 10 es totalmente satisfecho. Y el aspecto, digamos, con la evaluación más baja fue el tema de los baches. Históricamente así ha sido. 3.6 de calificación, incluso retrocede un poco en relación con el año anterior, que era de 4.5. Pero lo que nos llama la atención también es que la calificación más baja ya por zonas es en la zona norte, con 3.1, lo cual, digamos, junto con otros calles temas, y pavimentación. Sí, y en otros aspectos también, pero en calles y pavimentación hay una brecha ahí territorial donde pues, los vecinos, las vecinas de la zona norte lo evalúan más bajo, ¿no? Y que para nosotros es indicativo de que puede tener todavía una mayor intensidad del rezago, ¿no? En términos de la situación. O sea, de las está calles. más jodida ya la pavimentación y el bacheo. O que haya más vehículos, usuarios Sí. o sea, conductores pues de vehículo. Sí, en el sur. ya tendríamos que entrar a un análisis tal vez ya más técnico, de que se haga un muestreo, se hagan, digamos, un análisis profundo sobre la situación ya física de las calles, que eso creo que, no sé si el ayuntamiento lo tenga, creo que sí visualizan, pero no hay un estudio público, pues, que sería interesante tener. Y aparte el sur de la ciudad, pues, quedó, digamos, de una otra manera en el cuadrante con desarrollo urbano, digamos, histórico. La ciudad, te explican los urbanistas, que ha crecido más que nada al norte, al poniente y al norte. Pero la zona norponiente fue creciendo con, digamos, con muchos lugares con vivienda social, que se fueron quedando alejados o con rezagos donde no llegaron los espacios públicos, casi no hay parques, casi no hay áreas deportivas, porque así no fue quedando espacio para eso. Colonias en su mayoría abandonadas. Abandonadas, ¿no? Y que se fueron encapsulando. Por ejemplo, los arroyos, la Choya, tienes un sistema de acceso muy difícil. Pueblitos, Villaverde, también se van encapsulando, y que digamos toda esa carencia es lo que ahora estamos visualizando, que te habla de una ciudad con realidades de brechas territoriales y rezagos en la zona urbana, ¿no? En esa zona no les arroja ahí la preocupación de los vecinos de por allá en cuanto el abandono de viviendas y que se convierten en un foco primero de inseguridad, o sea, picaderos, tiraderos, incluso de basuderos, ¿no? Porque, o sea, por ejemplo, ahí en pueblitos, pues hay mucho abandono de vivienda, Sí. Villaverde, todo eso. ¿Por qué? Porque no llega los servicios no llegan como debería de ser, incluso el transporte público, ¿no? Incluso el transporte público, que pues yo creo que desde épocas de Eduardo Burrs no tiene una modificación.
seguimos con un transporte público con las mismas unidades y las mismas rutas que cuando la ciudad tenía 500,000 habitantes, ¿no? Nomás se ha ido extendiendo un poquito. Pero volviendo a lo otro, de la vivienda abandonada, fíjate, es un tema que casi no se registra, no se responde tal cual, pero yo creo que se asocia a otras problemáticas. Sí. Pero en el tema de inseguridad también nos llamó mucho la atención porque les preguntamos a las personas si se sienten seguros o inseguros en la ciudad. Creció el indicador general para la ciudad, pasamos, creció 11.8 puntos Uy, porcentuales. de un año a otro. Sí, pasamos del 39.3 al 51.1%. Este dato es muy similar a lo que vimos con INEGI también de la ENSU. Y creemos pues que está ligado al tema. 2025 se cerró con un nivel muy alto de homicidios, de carpetas de investigación por homicidio. Pero cuando lo vemos por zona de la ciudad, fíjate, Sí, como casi. en el norte, 7 de cada 10 nos respondieron, o sea, casi el 70% nos respondió sentirse inseguros. En la zona centro no llega al 50%, 20 puntos de diferencia, y que también pues está relacionado, si vemos los mapas de incidencia delictiva, pues si hay digamos, una mayor incidencia Al norte. en estos polígonos. Sí, la verdad es que… Norte, yo creo que es sobre todo el norponiente, ¿no? Norponiente, sí, porque tienes, el norte, entre más, y vamos pues a hablar entre hermosillenses que conocemos aquí, pues si te ahí pegas la más al Pitín ni cuenta Morelos. se da, ni, Sí, no, hay una ni en zona el del Morelos, Boulevard sí. Morelos, sobre todo la parte derecha, con ciertas condiciones socioeconómicas, pero conforme te vas recorriendo Así al es. poniente… Y luego más pegados hacia el centro, ¿no? Sí, entonces sí, definitivamente es norponiente toda esta parte que está mostrando, pues todos estos rezagos, no solamente de infraestructura, de, digamos, falta de espacios públicos y falta de atención en los aspectos físicos, sino también como sociales, por así decirlos, por la percepción de inseguridad y otras problemáticas. Entonces, podemos decir que al norponiente es donde se centra más la violencia y la inseguridad. Creo que los datos sugieren eso, los datos indican esa tendencia y bueno, también yo creo que la lección que nos deja es que ahora tal vez debemos de enfatizar que las políticas públicas, estatales, municipales, pues tengan este factor en consideración para ir reduciendo esas brechas de desigualdad, ¿no? Así es. Me llama mucho la atención que el transporte no sea de los principales problemáticas, porque digo, es pésimo, pues y parece que cada vez está peor, pero no sé si tenga que ver con que pues ha bajado drásticamente en los últimos años el uso, ¿no?, del transporte, y aumentando, como siempre, el uso del vehículo. Entonces la gente dice, no, pues como sea le hace, ahorra, no sé cómo le hace, y compra, pues por eso la abundante población de los carros chocolates, ¿no? Sí. Entonces, a lo mejor puede ser eso, que como no se está usando tanto el transporte, pues sí, ya no te lo menciono porque tienen su vehículo ahí, pero… Esa es la hipótesis que coincidimos. Digo, al final, también cuando les pedimos que evalúen el servicio de transporte público, la evaluación no está tan baja como mencionaba ahorita en el servicio del agua, que ocurre eso. Quienes lo usan, pues evalúan bien el confort, el estado de la unidad, pero lo que sí el factor de insatisfacción son los tiempos de espera, y es lo que no te resuelve la necesidad de movilidad en tus hábitos y en tus rutinas. Y coincido contigo, justamente en la encuesta hubo una reducción de las personas que nos respondieron el utilizar el transporte público como principal opción de movilidad. Fíjate, en 2019 este valor era de 35%. 1 de cada 3 hermosillenses, no significa que lo tenían que utilizar todos los días, pero regularmente utilizaban el transporte público 2019. como principal en 2019. Creo que Después de como el 13%, una cosa sí, así. con la pandemia hubo una reducción importante, y digamos en 2024 el registro fue del 23% y ahorita el 17% bajó. Entonces, pues sí, creemos que cada vez son menos los usuarios. Y pues como no lo uso, no está dentro de mis prioridades los aspectos relacionados con este tema, y te menciono pues, las calles y pavimentación, porque ahora tengo carro y los padezco Así más, es. o cualquier otro aspecto, ¿no? Fíjate, digo, yo me imagino que tú lo debes de tener claro, y ahí en Hermosillo cómo vamos. O sea, es bien curioso esto, pues, ¿no?, que no salga entre las principales problemáticas, porque precisamente uno de los principales indicadores que toman para calificar
la calidad de vida de una ciudad es precisamente el transporte público. ¿Qué nivel de servicio te brinda y quiénes lo utilizan? Es decir, cuando de todos los sectores socioeconómicos pues están utilizando el transporte público, ahí te empieza a marcar un parámetro de que hay una buena calidad de vida en esa ciudad. ¿Por qué? Porque obviamente el servicio es muy bueno, Sí. ¿no? Y todas las, si tú ves los rankings mundiales de la mejor calidad de vida, pues siempre anda Melbourne por ahí, Vancouver, bueno, en fin. Pero siempre salen estas bien rankeadas en el uso del transporte público. Es que la movilidad es súper importante. Pues, sí, no, definitivamente, si queremos transitar hacia una mejor ciudad, creo que es uno de los temas importantes a poner sobre la mesa. Y no solamente la importancia porque pues te facilita el acceso a derechos, a la educación, a todos los estudiantes, al tema de la salud, de poder llegar a un hospital. Si no tengo carro, tengo la posibilidad de llegar a un hospital, entre otros aspectos relacionados a derechos. Incluso la productividad. Justo te iba a decir, solamente en el aspecto competitivo, y lo poníamos ahí en varias investigaciones, cualquier empresa que quiere venir, digamos empresa mediana, grande, que quiere invertir aquí en la ciudad, tiene que contemplar el costo de movilizar a su fuerza de trabajo. Por eso vemos también muchos camiones de personal ahí circulando, sobre todo en la zona donde hay parques industriales cercanos, el Quiroga o para acá, para el parque industrial, porque el transporte público no está logrando movilizar a la fuerza de trabajo de manera eficiente en la ciudad y aparte es costoso. Tienes, por ejemplo, una persona que vive en el norte y va al parque industrial, tiene que pagar doble, tarda mucho, entre otros aspectos, ¿no? Entonces, va a ser un tema muy importante, yo creo que para el futuro de Hermosillo. En los rankings de competitividad ya no nos vamos a comparar con las ciudades medianas, ya vamos a empezar a compararnos con las ciudades grandes y ahí vamos a tener un rezago importante. De hecho, tenemos como vicios propios, ¿no? de ciudades grandes y todavía también las problemáticas de ciudades pequeñas, sí, como esto que estamos viendo. O sea, por ejemplo, ahorita la ciudad se está desquiciando en cuanto a su tránsito, las vialidades. O sea, ya tenemos embotellamientos, ahora picos, como si estuviéramos en una ciudad de México, sí, Monterrey, Guadalajara. De varios millones de personas, ¿no? Y a la vez tenemos un pésimo servicio de transporte público como en cualquier ciudad chica, pequeña, ¿no? Sí. Mediana. Justamente eso, yo creo que falta un replanteamiento aquí. Sería difícil definir qué es lo que más conviene a la ciudad, pero creo que ya debe de haber, digamos, pues un planteamiento ambicioso en términos de cambiar el sistema de movilidad. No sé si va a ser un metrobús combinado con líneas alimentadoras o trolebuses, pero creo que ya es momento de plantear esto para la ciudad, ¿no? Entonces, alternativos a lo que ya tenemos, ¿no? Sí. ¿No les salió ahora esto, no empieza ya la ciudadanía a hablar de esto en cuanto a la problemática, lo del tráfico? Sí, nos salió un indicador ahí, creemos, un poco atípico, pero justamente en 2025 se nos disparó el reporte de los tiempos de traslado, así prácticamente creció un 30% las personas que nos decían, yo ya tardo más de 2 horas en desarrollar todos mis traslados en la ciudad, digo, de cuando salgo, regreso, luego me vuelvo a ir. Pues yo creo que lo vamos a comparar a ver el próximo año cómo se comporta, pero salió eso y aparte con los datos de INEGI, ya Hermosillo cada vez aparece dentro de las ciudades donde tiene un mayor volumen de población que considera los embotellamientos como un problema de la ciudad. No, sí, y luego imagínate en el verano, en el calor. Sí. No, se te descompone el carro en la vía pública. Sí. Bueno, entonces, a ver, ¿qué otro agua corrupción? Bueno, me llama la atención también eso de la corrupción, en cuanto, pues, pero mira, realmente como que no es tanto, sí está dentro de los 5, ¿no? En el top 5, pero 6.7, ve qué lejos queda de calle y pavimentación, grandes, de inseguridad, por ejemplo, ¿no? Sí, y aparte difícil desmenuzar a qué tipo de corrupción nos referimos. Así o qué le duele al ciudadano. Ahí tenemos una referencia y también hacemos algunas
pregunta relacionada a eso, pero hay una encuesta del INEGI que es la encuesta en calidad e impacto gubernamental, en donde pregunta y bueno, presenta datos a nivel Sonora, pero para los sonorenses, los 3 escenarios donde hay más experiencias de corrupción son: el primero, trato con policías, con los cuerpos policíacos. Ahí es donde más se presentan las experiencias de corrupción con la ciudadanía en lo amplio. El segundo lugar eran trámites gubernamentales, no te define cuál, ¿no? Simplemente trámites. Y el tercer lugar, temas relacionados con bienes inmuebles, con terrenos, toda esa parte era el tercer reporte. Entonces, relacionado, si el tema de corrupción, y bueno, está en la narrativa nacional, pues en el ámbito político ha sido un tema que yo creo que juega un rol importante en la narrativa y por lo tanto en lo colectivo. Pero sí le preguntamos sobre el tema de digamos, el contacto con los policías, que es una de las experiencias de corrupción. Preguntamos si en el último año habían sido detenidos por la Policía Preventiva de Tránsito. El 16% nos dijeron que se habían sido detenidos, hubo un crecimiento en relación con el año anterior, que era de 11.2%, y el 34.1% dijo haber dado soborno para no ser infraccionado. Pues no tenemos muy claro si son valores altos, bajos, porque son pocas las ciudades con las que nos pudiéramos comparar, pero digamos que nos sirve ahí como termómetro de las experiencias de corrupción. Okay. Fíjate, otro dato interesante aquí es que desde el 2022 hasta el 2025, o sea, son 4 años, 22, 23, 24, 25, la adicción no se mueve del tercer lugar. Sin embargo, ha ido decreciendo la preocupación, ¿no? O sea, el 22 estaba en 15.1%, el 23, 13%, 24, el 14%. Bueno, ahí aumentó un punto, pero luego cae, como te decía ahorita, como que drásticamente 3.3 cae, o sea, ahorita está en 10.7. Tiene que ver, hay una correlación entre esa percepción o esa preocupación en cuanto, o sea, ha bajado. Y ha bajado en términos reales Fíjate, la acción. No, creo que no va por ahí. Te platico dos datos que hemos revisado y este es un tema bien difícil de medir porque hay pocas fuentes de información, pero iniciaría mencionándote, si ampliamos el espectro a los 9 años, en los primeros años que te decía, 2017, todavía 2020, tenía muchas menciones la drogadicción, llegó a tener el 22% de las menciones y en algún momento llegó a tener… 2020, sí, 17, 18, 19, tiempos 20. de pandemia. Sí, pero mira, o sea, así se ve, digo, ahorita lo presentamos al público, a ver si los podemos compartir, pero la tendencia es a la baja, o sea, digamos 10 puntos porcentuales, es importante la reducción, pero… Nosotros traemos estadísticas que hemos solicitado a los gobiernos y en este mismo periodo, pues la tendencia a la solicitud de espacios de rehabilitación iba a la alza. Por ejemplo, entre 2019 y 2022 prácticamente se triplicó. Ahí teníamos un dato de, digamos, es muy limitado el espacio que tiene el sistema de salud estatal. Solamente tenemos el Carlos Nava y la Cruz del Norte como espacios de rehabilitación y habían pasado como de 2,000 a 6,000 pacientes que solicitaban rehabilitación. El gran espacio, el gran, digamos, tejido social que tenemos para ese tema de rehabilitación son las más de 80 organizaciones sociales o civiles que son, digamos, los centros de tratamiento. Pero bueno, acaba de salir, o se acaba de reanudar una encuesta nacional, que es la Encuesta Nacional de Consumo de Alcohol y Tabaco. Se canceló en todo el gobierno, en toda la administración del expresidente López Obrador, se reactivó ahora con Claudia Sheinbaum. ¿Qué se canceló? La encuesta nacional de consumo de alcohol y tabaco. Ah, sí, lo canceló. Sí, se había cancelado en 2000. No le gustaba que salieran a relucir eso. Yo creo que fue parte de la austeridad, digamos, los efectos colaterales de la austeridad que cortó con muchos aspectos que tenían un valor social interesante, ¿no? Digamos, era la principal fuente de información para saber sobre este tema. Se reactiva con la actual administración federal, pero con una muestra que no te desmenuza a nivel municipal y los resultados los presentaron como por región del país. En la región del país donde está Sonora, que es Sonora, Baja California Norte y Baja California Sur, es la región con los índices más altos de consumo
legales e ilegales. Así de todo el país. De todo el país, así como 19% las ilegales, 22% las legales o ilegales, ¿no? O sea, de todo. Que puede ser medicamentos controlados o cosas así. En relación a otras regiones del país, lo estábamos viendo y quisiéramos desmenuzarlo. Entonces, ese dato, pues a lo mejor nos dice, no es que el problema o el consumo haya disminuido, creemos que a lo mejor se está normalizando o le estamos dando importancia a otros problemas que pues nos afectan también en el entorno, ¿no? Okay. Ahí está ya en la pantalla lo mismo que tienes ahí. No sé si quieras hacer algún. Sí, como mencionábamos, esto de la adicción, pues sí tuvo un pico alto en 2019 y 2020 con los niveles de menciones, pero ha venido ya a partir de esos años como disminuyendo gradualmente en términos de el volumen de personas que los menciona, pero reitero, podemos estarle dando importancia relativa a otros problemas por encima de este, ¿no? Ahí la violencia, por ejemplo, inseguridad y violencia habían venido bajando y luego, pum, tiene un repunte, ¿no? Por lo que explicabas ahorita de las carpetas estas sobre homicidio y todo eso, ¿no? Sí, el 2025 fue un año difícil en términos, fueron como 250 carpetas de investigación por homicidio, el año más alto en Hermosillo desde que se tiene registro. Esperemos que este año ya se logre contener. Hay que decirlo, el fenómeno delictivo presentó, por otra parte, una contención del delito patrimonial, es decir, no hay más carpetas o hubo reducción de carpetas en robo a casa habitación, robo a negocio, pero el homicidio creció a estos niveles que creo que fue lo que impulsó la percepción de inseguridad, ¿no? En cuestión, el 2020 es el pico más alto, o sea, es cuando nada más mordelones los que te cuento, y porque mira, está muy relacionado, ¿no? Con la mayoría de la gente te dice cuando tiene la experiencia, ¿no? De corrupción con el policía. Sí, o sea, es el ámbito donde la ciudadanía, digamos, que no está involucrado tal vez tanto en trámites de gobierno, cosas así, o incluso la corrupción esta que tiene que ver con el ambiente político, pues en el nivel masivo la experiencia de corrupción tiene que ver con el contacto con cuerpos policíacos, o al menos así lo mide el INEGI y hay diferentes mediciones. Pero ese 11%, mira, no sabríamos decir si tuvo que ver estrictamente con el tema de policíaco o también estaba muy fuerte la narrativa. Digamos, era de los primeros años de la presidencia de López Obrador, donde era parte fundamental de su agenda política, y aparte estábamos en previo año electoral aquí en Sonora y también, a lo mejor las narrativas también estaban influyendo, ¿no? Son hipótesis que tendríamos que comprobar con otros datos. Muy bien. Bueno. La siguiente lámina dice, ¿cuáles son los problemas más importantes de Hermosillo 2017-2025? Ahí es donde ya siguen otros problemas. Yo te plantearía ahí el tema de servicios públicos también, que es interesante. Donde dice servicio básico. Más adelante. Más adelante tenemos la evaluación ya de los servicios públicos en particular, donde la recolección de basura sigue siendo la joya de la corona y no solamente... Es el mejor evaluado, ¿no? Incluso pasó de 8.5 a 8.9. La verdad es que creo que el servicio de recolección de basura nos hace ver que sí puede haber servicios. Recolección de basura, de 8.5 a 8.9. Sí, siempre están bien evaluados, ¿no? Excepto el año, no sé si recuerdas que el 2018 que entra Celia. Cuando el Maloro deja... bueno, Celia decía que le había dejado como 5 camiones, algo así. Y ¿no? que hubo interrupciones en el servicio, ahí lo vimos, se evaluó con 5.1, cayó drásticamente, pero se fue recuperando y ya es el aspecto mejor evaluado en Hermosillo, es reconocerles al equipo, a todos los servidores públicos que participan en este servicio. Y caso contrario, pues el tema de calles y pavimentación, que es el que tiene calificación más baja, ¿no? Sí, yo siempre lo he dicho que siempre están, no hemos tenido problema, han escogido, a ver, ahí te mandé, Alexis, esa lámina, por favor, para que la coloques ahí, que el público la vea. Siempre ha habido, bueno, a ver, desde Célida, por lo menos hacia acá,
han tenido buenos directores De servicios públicos, sí. Norberto Barraza Barraza y y Sergio. Pavlovich. Sí. Estuvo unos meses después de salir Norberto Barraza de la administración de Celida López, Gino Gino. Zaraco. Ujú. Pero fue muy poco tiempo. En realidad, ahí a quien hay que darle el mérito, pues es Norberto Barraza. Y yo he dicho, pues cada vez que se menciona, que viene al caso el tema, que a mí me parece que el mejor funcionario público que tiene el Ayuntamiento de Hermosillo, desde que está Toño Estezarán, es Sergio Pavlovich, el Pichón Pavlovich, Sí. ¿no? Y anteriormente el mejor servidor Sí. público que tenía el Ayuntamiento era Norberto Barraza, o sea, servicios públicos. Pues la importancia para un alcalde Sí. o alcaldesa de tener un buen funcionario al mando de esta área, porque pues te mantiene y te sostiene cierto nivel de aceptación, cierto nivel de confianza. Si se te cae esto, yo creo que políticamente tiene un efecto muy importante. Así ¿no? es, Sí. totalmente. Y aquí, mira, aquí está, pues, o sea, Ujú. los resultados no nos dejan mentir porque cada vez va siendo mejor evaluado la recolección de basura, por ejemplo, que es Sí. el principal, digamos, la principal actividad que tiene el servicios públicos, ¿no? Sí, no, si deja de pasar, yo creo que la ciudadanía lo castiga fuerte, se te empieza a acumular la basura, pero aparte, digo, no sé si sea ya experiencia personal, pero sí me toca que lo comentan mucho, pues cuando entran a las colonias entran con buena actitud, traen música, te saludan bien, así es. en gran parte de los casos ahí. Entonces, pues ojalá, para nosotros es un indicativo de que pues puedes organizar bien los servicios Así es. públicos. Yo creo que O sea, son dos, por ejemplo, son dos recolecciones a la semana. Por ejemplo, aquí en mi caso toca lunes y jueves. Y no te fallan, cabrón. Digo, hay veces que en la hora de repente pasan pasan más más tarde, tarde, pero, Pasan. pero no dejan de pasar, pues, ¿no? O sea, a mí me parece que estamos bien en ese aspecto como ciudad. Fíjate, Sí. ya siendo muy, digamos, pues digamos, autocríticos en términos de qué faltaría como ciudad, yo creo que aprovechando lo bien que está el servicio, plantearnos el cómo pasar a un proceso de aprovechamiento, de economía circular. A nosotros nos platicaban, ya ves que hubo un proceso donde ciertas colonias separaban la basura y como que era un buen pilotaje, pero al final no sirve de mucho porque no tenemos plantas procesadoras de esos desechos. Y por ejemplo, procesar el vidrio, pues tendríamos que enviar camiones y camiones hasta Nuevo León, no es redituable. Yo creo que aquí el paso siguiente es gestionar estas plantas que puedan procesar los desechos y generar valor a partir de eso, ¿no? Así, nomás aquí, Roque Hernández me dice, ay, que le ponga depa al Pichón Pavlovich. No, no le pongo, quiero un hijo, que me haga un hijo, el Pichón Pavlovich. Un tercer No, día, pues es que día hay que- de Oye, paso de basura, ¿no? Sí, no, pues a ver, uno aquí se le lleva chinguele y chinguele digo, con justa razón, pues no, digo, además el periodismo está como más para eso, para evidenciar las cosas que no se están haciendo bien, pero creo que es válido reconocer también cuando algún funcionario está haciendo las cosas bien y que ahí está, pues ahí están las evaluaciones, ahí están, no me dejan mentir, cabrón. Así que, ni modo, que si te cae mal el Pichón, Pavlovich o Toño Estezarán y por eso ya, pues ni modo, lo siento, no estamos, aquí no somos, no damos terapia psicológica. ¿Ya? Sí. No, bueno, pero saludos ahí a Roque, es un, ha sido... Escucha sí, audiencia. Bueno, ¿qué otro punto? Pues mira, digo, la presentación es amplia, no sé si tengas Los las espacios láminas ahí. públicos, mira, esto Sí. es importantísimo, cabrón. Sí. Una ciudad, perdón que te interrumpa, No, dale. pero a mí me parece que una ciudad es importantísimo que pueda tener esparcimiento, los espacios públicos son importantísimos y no solamente pues que estemos con los pinches malls y donde tienes que estar pues si no tienes la suficiencia económica, ahí te mandé la otra Alexis, pues ya valiste madre, ¿no? Porque pues no hay espacio de esparcimiento. Entonces eso me parece muy importante. Y a ver, insisto, los espacios públicos. Pues, y ustedes aquí traen el ranking desde el 2017 al 2025. Sí, fíjate que aquí podemos dividir, digamos, el tipo de infraestructura o espacios públicos. Lo que hemos visto en estos 9 años, de entrada, pues, como ciudad,
los gobiernos no han logrado mover la percepción de que las áreas verdes son un tema con una evaluación baja, ¿no? Digamos, la ciudadanía sigue considerando que hay un rezago de áreas verdes disponibles en la ciudad. El último valor fue 5.9, pero digamos el valor más alto ha sido de 6.3 y el más bajo es ¿En cuanto a 5.6. preocupación No, o calificación? Calificación del 1 al 10. De 1 Ok. es 1 significa muy insatisfecho, 10 muy satisfecho. Entonces, áreas verdes y espacios públicos ha tenido una evaluación históricamente baja, pero no significa que sea la realidad de todos los espacios públicos, porque lo que sí hemos visto es que se está evaluando un poco mejor año con año el tema Sí. de las unidades Así deportivas. es. Esta ya traen 7.6, si te das cuenta, 7.6 Sí. contra 5.9, ya hay una diferencia cómo lo está viendo la ciudadanía. Y lo que hemos visto a nivel de zonas, por ejemplo, en los últimos años fue mejorando la evaluación de los espacios públicos y de las unidades deportivas por parte de los vecinos de la zona sur. Creemos que la rehabilitación, aunque todavía no termina, pero va avanzando, de la Sauceda, del Cárcamo, del Parque Madero, influyó. Y creo que eso, y nosotros hemos puesto sobre la mesa, justamente el rezago que tiene la zona norponiente, que se fue quedando sin espacios públicos. Acaba de haber un anuncio importante, ojalá que esto empiece a mover un poco, a mejorar un poco la percepción de la ciudadanía de la zona norponiente con este Cárcamo Norte que se va a desarrollar, pero la verdad es que el desarrollo desordenado que tuvo ese polígono de la ciudad fue dejando fuera pues Sí, todo tipo muy de espacios rezagado, públicos. Sí, sí, sí. mal Y luego planeado. es muy complejo porque para recobrar o revertir ese rezago, pues tendría que el ayuntamiento recuperar esos espacios, esos terrenos y habilitarlos, y pues el recurso es limitado, pues entonces pinta complejo. Sí, aquí por ejemplo, en lo que es unidades deportivas, digo, pues, ustedes no traen hasta el 2017, ¿no? Ya no nos para atrás. Pero yo recuerdo, y habría que encontrar ahí estadísticas, en el trienio de López Caballero se hizo mucha unidad deportiva, ¿te acuerdas? Sí, A ver, antes de que empiecen luego a decirme que hacían negocio, a ver, no es la evaluación esta, aquí no es el análisis, ya lo hemos comentado en otras partes sobre temas de corrupción o no, bueno, ese sería parte de otro análisis, pero lo que sí hay que reconocerle, que en ese trienio de López Caballero, sobre todo mucha cancha de fútbol, ¿no? sí, de Fútbol hecho te iba a rápido. decir eso porque cuando nosotros empezamos a trabajar, pues empezamos a investigar y a ver toda la diversidad de información que nos pudiera servir para entender la ciudad. Casi no hay, o sea, afortunadamente hemos crecido en términos de generación de información, no solo la que hacemos nosotros, sino el INEGI y otras fuentes, pero lo que sí encontramos es que sí había como una percepción en ese momento de que se habilitaron centros comunitarios Sí. y muchos especialistas En ese y urbanistas trienio en de ese López trienio. Caballero. Y digamos que con Maloro al inicio también se le veía como en el centro comunitario. A nosotros nos tocó escuchar mucho que a Maloro se le reconoció los programas sociales que tenía el municipio, que en los centros comunitarios iban brigadas y te ponía así como el Sí, fin de porque lo semana. deportivo lo hizo a un lado, ¿eh? Pero con López Caballero, ya los urbanistas decían, y esto actualmente puede ser para una reflexión, pues que todo se puso con pasto sintético y eso te genera islas de calor. Entonces, pero sí recuerdo que había esta percepción de la rehabilitación porque se hablaba mucho que todo les puso pasto sintético a las canchas, ¿no? Pues sí, qué chingado. O sea, no se le puede dar gustos a Sí, todos, sí, ¿no? sí. Pero a mí sí me parece muy importante esos espacios públicos deportivos, porque pues metes ahí a los jóvenes, les quitas el ocio, pues, ¿no? Vuelvo al tema de la educación. Un gobierno municipal, digamos, no tiene los alcances como para generar política Así es. pública de centros de rehabilitación Pero u esto otros ayuda aspectos. mucho. Pero justamente la principal política pública para combatir las adicciones de un municipio sería habilitar unidades Así es. deportivas, centros comunitarios, que te mantenga una dinámica diferente, digamos, sobre todo para las infancias y juventudes, y creo que eso te ayuda a ser una comunidad Sí. más resiliente, ¿no? Y acá en este No, trienio de Toño, tan buen deportista que sale de aquí de Hermosillo, sí, ¿no? sí, Eso. sí.
Y no solamente de béisbol, digo, en fútbol han estado saliendo Hoy y iba a de decir la marca, selección. pero sí, Mande. pues el Tecatito, o sea, César sí, Montes, ándale. hay por Bueno, ahí es de otro, Navojoa, Jesús pero Molina, no, César Montes de acá. sí, no, pero el que es de Johan Navojoa, el Vázquez. Johan Sí, Vázquez, o sea, sonorenses han estado saliendo, ajá. sí, En su momento Jesús Molina, de aquí sí, sí, Hermosillo sí, también, o sí, sea, material de sí, selección, pues, el ¿no? linebacker Sí, Molina, sí. este, la unidad deportiva esta que está acá para la ley 57, detrás del DIF, Sí, creo que la ¿quién la acaba, rehabilitó? la ¿Antonio rehabilitó, no, o el gobierno del estatal. estado? Sí, Está sí, buenísima sí, esa, está muy amplia también es y te agarra muy un amplia, sí. polígono muy importante. Digo, yo creo que ¿Cuándo ahí, la rehabilitaron esa? ¿El 2000 qué? yo creo que a finales del año 22. pasado, Ah, no, no, del yo creo que el pasado. año pasado, bueno, la anunciaron, Sí. así como ya el corte de listón. Esa está buenísima, ¿eh? Igual el cárcamo esta de que Toño César la rehabilitó, muy buena también. Creo que O sea, ahí, mira, fíjate, un tema muy importante, cómo sirvió pues digamos, la participación ciudadana ahí, porque pues, si recuerdas se había anunciado el tema de, sí, que también puede ser necesario sí. en algún espacio el tema De un de centro de rehabilitar. gobierno municipal, Sí, ¿no? tema de trámites, pero creo que al No, final se tradujo en un aspecto positivo esa así intervención, es. ¿no? Sí, Entonces, la porque gente ya demanda eso, sí, pues espacio público. se organizaron ahí los diferentes ligas, tanto de béisbol como de fútbol, que utilizan el cárcamo, los vecinos que lo Sí, sí, sí. utilizaban ahí o lo siguen utilizando para ir a hacer ejercicio, actividad física, hasta Los colectivos, sí, 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 los de, ciudadanía ¿cómo se llama? activa. Sí, bueno, eh, esos andan en todos, ¿no? Esos quieren, bueno, ya en su momento aquí ya traje el tema, pero también hay ecologistas, quería sí, decir, sí, pues sí. ambientalistas, allá anduvieron, se activaron y era en pandemia, ¿te acuerdas que hicieron una protesta que en Bueno, esa fue vehículo? primero porque se quería vender para Ah, cierto, recaudar, para sí, recaudar para la la pandemia, pavimentación. Se quería desintegrar ese espacio sí, para generar recursos y atender la así pavimentación, es, que era un sí, reclamo que sí, tenía muy fuerte la administración de sí, Celia. es verdad, Digamos, se detiene esa venta y después ya en la primera administración de Antonio César se propone este proyecto, pero pues la participación ahí, digamos, enrutó el que se rehabilitara mejor, digamos, en esta vocación de espacio deportivo, de espacio de infraestructura pública. Y creo que al final, digamos, el resultado es positivo en términos de cómo lo evalúa la así es, ciudadanía, ¿no? así es. Entonces podríamos decir que bien los diferentes Bueno, gobiernos que han estado. unidades deportivas, Sí, sí. El rezago es áreas verdes, ¿no? Como espacios de exacto, esparcimiento, así así. es. Y banquetas, ¿no? No, Incluso hasta se me hace alto aquí, sí. el 6.5 es infame. Por ejemplo, el Boulevard del Cériga no tiene banquetas, o se hicieron Sí, el cuando vas ahí camino al atrás Cériga. como de Monte Carlo, ¿no? Así Ahí es. sí está bastante peligroso, así Sí, no, o peligroso, muy sea, riesgoso. y bueno, algún ingeniero que estuvo en esa obra a mí me dijo, pues aquí no sabes qué rarísimo, ¿no? Me dice dijeron, bueno, no pongan maquetas para ahorrarnos una lana y pues, ¿no? Poder ahí, bueno, eso es lo que me dijo pero es infame, pues, o sea, te fijas la visión siempre pensando en el vehículo de manera retrógrada, porque ya lo hemos platicado aquí Sí, sí, también sí. las diferentes veces que has venido, mientras las ciudades progresistas de mejor calidad Sí. están haciendo la obra pública más enfocada al peatón, al ciclista, o sea, Ujú. para despresurizar el vehículo. Sí, Y sí, sí. aquí va al revés la Sí, cosa. ¿no? Y sobre todo en el transporte público como Así ese es. eje integrador y vemos ese debate y vemos las voces que dicen, no, pues váyanse ustedes en bicicleta, váyanse ustedes en camión. Pues no es bajar a quien ya tiene un automóvil y decirle camina Así es. forzosamente. Esto está demostrado digamos, un esquema de movilidad diferente que reconoce las diferentes opciones de movilidad, despresuriza y hace que crezca pues digamos con menor velocidad como ha venido creciendo el parque vehicular, que ya Así es. ahorita Que genera pues calor también. sí genera calor, genera digamos Estrés. estrés y dinámicas, incluso como el que Hermosillo ahorita es la segunda ciudad con mayor volumen de siniestros viales, ¿no? Entonces, Así es. va en ese sentido el planteamiento, es de visión de ciudad y ojalá que vayamos logrando cambiar ese esquema mental, ¿no? Así es.
Me sorprende aquí que de las más altas son las bibliotecas, ¿no? Sí, son pocas las bibliotecas municipales, si mal no recuerdo, son como 10. Pero están, o sea, me parece alto la Sí. calificación de 7. Bueno, ahorita Sí. bajó a 6, ¿no? Ajá. Habría que ver en qué medida quien lo evalúa y cómo lo evalúa, si tiene experiencia usando la biblioteca, digamos de manera importante. A mí la que me ha tocado ver que los vecinos se activaron muy bien para tenerla en muy buen estado es en la colonia Modelo. Ah, sí. Ahí Y donde también en la, no, en el Parque La Petit, que es un espacio artístico, de ya, arte, ¿no? ya. ¿No? Pero no, no es Tengo biblioteca. rato que no voy. Sí, pero no es biblioteca. Ajá. Y sí, en la Modelo Sí, ahí tienen donde sí, están unos hot dogs famosos, así es, ahí la cerquita hay Tutuli. una, ahí está una biblioteca y ahí, pues los comités de vecinos, el comité de vecinos ha hecho un trabajo muy Ah, importante es que junto con ese el comité ayuntamiento. de vecinos, es bastante eficiente, ¿no? Sí, 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 Trabaja y están muy bien organizados, sí, ¿no? sí, sí. Sí, ya mero hasta van a hacer elecciones y van a votar más que por los Sí, presidentes municipales. Es que sí, es muy sí. grande Sí, la sí, colonia sí, y sí. están bien Muy, organizados. muy bien Se hace organizados. así. Un saludo, por cierto, a Ignacio Romero. No Sí, sé si, justo, sigue sigue, presidiendo él. sí, Sí, y igual me sumo al reconocimiento porque incansable, muy sí, participativo y siempre muy, muy proactivo, o así sea, es. Sí. muy, muy, muy propositivo. Ahí, Sí, ojalá nos deberían de escuchen. agarrar de modelo ese comité, porque en muchos es pura pinche, hijuela. Pero bueno, y lo otro, lo que sí, hijuela, está, que pues pareciera que no les importa, es los espacios para las personas con discapacidad, ¿no? Sí, No se le toma la suficiente importancia, como se sí. debería. Y bueno, también, pues la ciudad parece que con todas estas deficiencias y los gobiernos con las restricciones financieras, pues parece que a veces nos volteamos a otro lado para desarrollar la infraestructura con todos los criterios de inclusión que ya te determinan Sí. las normas nacionales, es decir, ya están leyes, en reglamentos. Y bueno, infraestructura nueva, pues ya hemos visto que integra algunos espacios, guías, pero en general el rezago es muy, muy importante, ¿no? Muy bien, bueno, antes para ir cerrando, te leo algunos comentarios. Fernando Moreno dice, una duda sobre Hermosillo, ¿cómo vamos? ¿Por qué nunca ha habido una denuncia o manifestación respecto a las problemáticas que presentan? Dice, así como lo hace Cajeme, ¿cómo Muy, vamos? muy buena pregunta y definitivamente pertinente, ¿no? Fíjate que cuando nosotros nos planteamos la estructura de la organización, nos enfocamos, nos orientamos a crear una organización con capacidad para generar el tema de los datos, la investigación. Digamos, somos un equipo pequeño, somos 5 personas y, digamos, somos algunos con la vocación más de investigación, somos economistas con posgrado en esa orientación y nos fuimos adaptando un rol más de facilitadores de espacios de diálogo. Con Cajemi, que hacen un trabajo muy interesante, habilitaron un brazo muy interesante que no tenemos nosotros, que es el de litigio, tienen abogados. Okay. Entonces, no descarto si el valor social nos determina el explorar esas partes, pero de momento, pues con los recursos que tenemos nos hemos enfocado en la parte de información y de facilitación del diálogo sobre los temas de ciudad, Y ¿no? Cajeme, ¿cómo vamos? También es un modelo como el de ustedes, también donde hacen Sí, encuestas sí, también y hacen las aparte encuestas, tienen pero tienen la parte ¿no jurídica tienen la adicional. investigación de periodistas o algo así que investiguen casos de corrupción? Pues mira, Porque sí, el de Ciudad Juárez sí, una chava. ¿verdad? Sí, Ciudad Juárez sí, Sí. y Ciudad Juárez es enorme. Es la organización que primero lo optó Plan Estratégico de Juárez y tenían incluso un cuerpo ellos echaron atrás a andar un tema de una concesión de alumbrado y propusieron un plebiscito, hicieron una revolución muy interesante ya hace algunos años, pero pues necesitas la capacidad, ¿no? Aquí en Concageme tienen la parte de investigación, se apoyan en el ITSON para la generación de los datos también, pero tienen un departamento con un par de abogados y tienen una chava que entiendo que es de comunicación, de periodismo, pero le han entrado al análisis de los procesos de licitación pública y todo Sí. esto que también es muy valioso, ¿no? A ver, Ahí traen no sé si ha sido la única, pero creo que por lo menos es la última ahí de una denuncia contra el alcalde por contratos con su fue un familia, funcionario, ¿no? fue un funcionario. Funcionario.
Y creo que digamos, la controversia o la discusión ahí con la administración municipal de Cajeme, creo, ¿no? Digo, eventualmente ellos son los que están informando. Somos organizaciones independientes, esto también mencionarlo. Creo que era por la respuesta o por el proceso de investigación a esa denuncia que interpusieron. Okay. Anímense, ya tiene 9 años. Además, Pues sí, tiene mucho machuchón ahí ¿no? bájenle más No, a los machuchones, ahí a los, ¿cómo se llama? A los donantes. A los donantes. Sí, pues, a ver, tenemos que pensar, digo, si genera valor social, eventualmente es algo importante para nosotros, pero sí tenemos que chambear, y aparte también el tema de la gestión de los recursos. En sociedades que han avanzado, sí es porque sí. tipo como Ciudad Juárez, Sí. acuérdate cómo estaba la inseguridad. Digo, no Sí. es que, es una frontera grandísima y siempre va a haber esos problemas. Sí. Pero ha bajado, ha disminuido mucho porque, creo yo, ha habido una presión y un trabajo, una participación ciudadana ahí muy interesante, y mucho tiene que ver. ¿Es Ciudad Juárez cómo vamos? ¿Así? No, plan estratégico de Plan Juárez. okay. Y ellos dentro, una de las áreas, porque es una organización que tiene más de 20 personas y muy, digamos, se consolidó muy bien. Una de las áreas es el cómo vamos, así se llama, así estamos Juárez, y hacen toda esta chamba una sola área, y luego tienen otra que es una red de vecinos, y una organización muy, muy interesante. Le hemos aprendido mucho, pero digamos, pues aquí lo que faltaría es ampliar las capacidades, y si no lo hacemos nosotros, pues también pensar cómo alguna organización local pudiera avanzar en esa dirección, ¿no? Cuando dices que son 5, ¿a qué te refieres? 5 integrantes del staff, ¿no? Así. Del staff, pero sí tienen muchos colaboradores, ¿no? Sí, la red ha sido son muy justamente, amplias, ¿no? sí, justamente el modelo ha sido ese, habilitar espacios donde invitamos a personas que tienen conocimiento sobre estos temas públicos, o que son representantes de organizaciones, especialistas, y ahí se configura una red muy amplia, pero es trabajo voluntario, es participación voluntaria y honorífica. Los coordinadores como Rodríguez Obregón pues donan su tiempo, y muchas veces pues tienen que hacer su chamba. Y así ha sido el modelo, ¿no? Y bueno, Castrejón ahí, nada necio. Castrejón está en movilidad y trae un observatorio ahí muy interesante. Dijo que no iba a comentar nada porque podía haber conflicto de intereses, dijo aquí, ahora que vinieras tú. No voy a comentar nada porque puede haber conflicto de intereses, porque él integra, pues, ahí. Sí. No, pero si la llevamos muy bien. No, ya sé, pero él en el sentido de que pues si echa flores, pues va a haber conflicto muy importante cómo la labor de personas, de ciudadanos, de organizaciones, va creando un ecosistema muy interesante. Él ahora ha hecho un trabajo muy interesante de monitoreo del servicio de transporte público, que tiene un valor social importante, ¿no? Y que conectado con los espacios de comunicación, pues va creando estas figuras de discusión pública de los temas, y que esperemos se traduzcan en un mejor actuar de las autoridades, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Ernesto Urbina, director de Hermosillo ¿Cómo vamos?, por venirnos a exponer aquí los nuevos datos generados del 2025. No, al contrario. Muchas gracias, Aaron, por el espacio, y bueno, pues ahí estamos a la orden. Todo esto está disponible en www.hermosillocomovamos.org, y bueno, ojalá que sea información de valor público, y pues estamos a la orden ahí para desmenuzar. De semana, siguiendo con el buenonditismo, ¿le vas a pegar a la bataca? No, es baterista, es baterista. Ernesto no, ¿Cómo fíjate se llamaba que el grupo de Medusa? No, Pasajero. Con el que me vio Cintia, porque desde morro le daba y he atravesado en varias bandas. Con ellos me vio, y con ellos hay una tocada en abril, con Pasajeros. Pasajero, voy a dar el anuncio en abril. Échale. Vienen los exintegrantes de Santa Sabina. ¿les van a abrir? Vamos a estar ahí. Órale, Entonces, ¿en el London a ver Pub, si puedo. Sí. Pues ahí de repente le doy. Con eso saco, desfogo las frustraciones ahí. No, es rock alternativo, ¿no? Sí, rock alternativo. Tipo así noventero. Tranquilón, así suavecito. Antes tenía otras bandas más punks, más fuertes, pero ya ahorita con lo poquito que se puede. Ahora buenondita también. Sí, ya crece uno también. Sí. Se va ablandando. Te vas curando. Sí. Está bien. Bueno, muchas gracias. No, al contrario. Ernesto. Gracias a todos ustedes por la conexión. Nos vemos y nos escuchamos el lunes a la 1:00 p.m. acá en La Polaca con Aaron Tapia. Gracias. Síganos en nuestras redes sociales, en mi canal de YouTube, Aaron Tapia. Suscríbase y dele click a la campanita para que les notifique los videos que subimos a diario.
También estamos en mi canal en mi cuenta personal de Facebook, Aarón Tapia. Sígame o envíeme solicitud de amistad. También estamos en la página de Facebook Aarón Tapia Periodista, la cual los invito a que siga la página para que pueda ver todas las publicaciones que hacemos a diario. En mi cuentas de Twitter, en mi cuenta personal, @naranjero75, en la cuenta del programa, @lapolaca con AT, en Instagram, Aarón Tapia F y TikTok, Aarón Tapia Periodista.